la Dominicana, muchísimas gracias por permitirnos llegar a ustedes nuevamente bajo el legítimo interés de aportar al debate sobre temas de interés nacional para la colectividad. En esta oportunidad conversamos sobre un problema social, por ende afecta a muchas familias, una preocupación colectiva, un problema judicial, una debilidad estatal. Hoy vamos a unir todos esos componentes para, desde un abordaje integral, parir conclusiones de utilidad. Para ello, traemos a la mesa algunos discursos sociales que participan en la construcción del consumo de drogas como problema social. Tocaremos el paradigma punitivo basado en el derecho, el consumo de drogas como un delito, esos sujetos que al transgredir la ley con total responsabilidad e intencionalidad se convierten en culpables y por ello deben ser castigados. Controvertido todo esto, por ello lo debatimos. Está también la medicina, que considera que los sujetos o pacientes no son responsables de la práctica de consumir drogas. En este sentido, el rótulo del enfermo y ya no de vicioso lo hace acreedor de un tratamiento en vez de un castigo. No menos importante desde el aspecto psicosocial, interpretándose que la adicción es la resultante de un malestar psíquico, aquí se deben tener en cuenta la multiplicidad de representaciones sociales que se interactúan entre sí, prácticas individuales y colectivas, sujetos, sustancias, contextos socioeconómicos, políticos, culturales e ideológicos diferentes. Así las cosas, hoy vamos a estar conversando sobre adicciones en drogas legales e ilegales. Acompáñennos. Continuamos la conversación, ahora unimos a la mesa a la magistrada Kenya Romero. Es un placer conversar con ella, jueza del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y coordinadora del Tribunal de Tratamiento bajo supervisión judicial. Mucho que ha dicho, mucho que ha participado en medios de comunicación, en paneles. He tenido la oportunidad de escucharla y la verdad que no solo me sorprende, me llena de esperanza cuando desde la objetividad de sus ideas implica una reforma, ¿no?, a todo esto que está pasando con la voluntad, por supuesto, de los sectores políticos, los medios de comunicación, los especialistas en la materia, todos y todas. Vamos a hablar de estos tribunales de tratamientos de supervisión judicial. ¿Qué son? Aproximadamente cuántos tenemos en el país, qué población reciben y con qué frecuencia. Bienvenida. Gracias. Bien, a la fecha el Tribunal de Tratamiento bajo Supervisión Judicial solo opera en el Distrito Nacional. Esa es una de las situaciones, uno de los desafíos que se plantea pues el Poder Judicial por el abordaje. Y surgen a propósito de que hicimos un estudio cuantitativo y cualitativo de los tipos penales que se trataban en la jurisdicción penal, ¿verdad?, del Distrito Nacional, y veíamos que la capacidad operativa de los tribunales estaba desbordada. No daban abasto, las audiencias muy prolongadas en el intervalo de fijación, y precisamente se determinó que el 70% de esos procesos es de drogas. Me refiero al año 2015. Violación 5088. Violación a la ley 5088 en la categoría de distribución o delitos menores asociados al consumo problemático de sustancias. Entonces, pues, evidentemente, la persona, tratándose de una enfermedad crónica y recurrente, porque es una enfermedad, y no porque lo decimos nosotros, sino porque ya la parte que le corresponde, que es la parte sanitaria, la parte de salud, la Organización Mundial de la Salud, ya así lo ha identificado. Una persona que tiene un consumo problemático de sustancias, evidentemente no tiene una adherencia a reglas en el sistema penal, porque tiene una capacidad, digamos, cognitiva un poco disminuida o mermada por esa dependencia física y una dependencia química al respecto. Entonces, en ese sentido, el abordaje que se le daba era el de abordaje ordinario, el de medidas de coerción, sujetarle a reglas, por la naturaleza cuantitativa de la ley y precisamente por las medidas proporcionales en el caso. Resultaban ineficaces porque Juan Pérez tenía 18 procesos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por lo mismo, por el mismo tipo de delitos. Era una constante, o por los robos simples de espejos, de vehículos, radios y efectos celulares efectos
que están en la categoría de robo simple. Pero el intervalo de ocurrencia era de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y en 2 meses tenía 15 procesos. Entonces, la respuesta de un tribunal al observar esa frecuencia delictiva de la persona era remitirle la prisión preventiva, misma que tratándose de una persona con una enfermedad, pues evidentemente es ineficaz e inapropiada. Que dicho sea de paso, están llenas las cárceles dominicanas de presos preventivos. Y muchos de ellos ante la violación 5088 de la ley 5088. La mayoría de ellos. Señores, hay que verlo. Entonces, ¿los tribunales especializados? Los tribunales especializados vienen a dar una respuesta focalizada. Y no se trata de un tema meramente coercitivo, sino una mixtura entre el sector salud y el sector justicia. Por ende, se llama justicia terapéutica. Y es que hicimos un acuerdo interinstitucional que involucra a la Procuraduría General de la República, que es quien motoriza pues la política criminal, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Drogas como organismo rector. ¿Qué hacemos? La persona se inserta en el proceso normal, de ordinario. E inmediatamente ya los operadores sensibilizados en el tema, jueces, defensores y fiscales, me refiero en el Distrito Nacional, que a la fecha es el único que opera, ante el anuncio de que la persona tiene algún consumo problemático de sustancias, pues lo deriva al diagnóstico. Es una sospecha diagnóstica esa, ¿verdad? Lo deriva, y una dupla psicosocial que tenemos, que está conformada por psicólogo, trabajador social y un psiquiatra, que finalmente es que valida el informe que se realiza. Ahí se detecta a través de analíticas y todo un protocolo de pruebas si la persona ciertamente cumple con los requisitos sanitarios y con los requisitos de elegibilidad jurídicos. Esto desde el punto de vista teórico, y aquí quiero también que tú sumes a lo que estabas exponiendo, Vicente, de la responsabilidad estatal. A nosotros nos ha tocado, Kenia, Vicente, visitar algunos centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo penitenciario, y notamos ciertas debilidades en materia psicológica y psiquiátrica, porque muchas de estas internas inclusive decían, es que tengo que convivir con personas que tienen adicciones y no es lo mismo, estamos todas mezcladas, y el tratamiento que se les ofrecía no era quizás el más adecuado. Sabemos de las múltiples debilidades que tenemos en el sistema judicial. Ahora bien, ¿qué sería lo apropiado? ¿Hacia dónde pudiéramos encaminarnos de manera real, que no sea una expectativa idealista ni una utopía que jamás podamos ni siquiera ver de cerca, Vicente? Es un tema tan complejo que, para no llegar al idealismo, yo entiendo que lo que hay es que empezar por el aspecto de que el que tiene la enfermedad tenga la opción de tratamiento. Pero un tratamiento eficaz no es coger y dar una consulta externa, porque un adicto en una etapa avanzada de la enfermedad de la adicción no va a responder a un esquema psicoterapéutico de consulta externa. Esa persona debe de ser integrado a un programa que no lo recluya en un lugar simplemente a recibir una orientación terapéutica, es que le modele lo que es interacción social, que lo lleve a reuniones de grupos de autoayuda, que lo lleve el fin de semana a una actividad cultural, recreativa, que se pasen de 8 de la mañana a 12 del mediodía en una terapia de grupo y en unas reflexiones diarias, que la persona conozca cómo manejar la abstinencia, cómo aprender sobre la enfermedad biopsicosocial de la adicción, cómo integrarse a grupos de autoayuda, cómo prevenir recaídas y sobre todo el manejo de emociones y sentimientos, que es el trasfondo psicológico del problema de adicción. Vicente, porque tú has dicho, y bueno, se ha leído que las adicciones no se curan, se controlan, se tratan. Lo dijo la magistrada, crónica es recurrente. Ese es el postulado. Nosotros tenemos... Esto de que no con un tallercito usted se va a curar. Tenemos ese enfoque. Nosotros tenemos, como Clínica Fénix, nosotros tenemos ese enfoque desde el año 1996. Hace 4 años la Organización de Estados Americanos, a través de todo un proceso de orientación a los países signatarios, aquí América, que la enfermedad es primaria, sistémica, progresiva, crónica y recurrente, que es un tema de salud estatal, que los estados tienen que dar una respuesta de salud. Tal como coincido con Vicente en todas sus partes, en el sentido de que es un asunto del abordaje, un abordaje amplio, no es una satisfacción de salud inmediata
y final, es decir, para extraerlo del sistema de justicia y ya. Es un tema de salud y debe incorporarse dentro de las políticas de salud, igual que una enfermedad como diabetes, como cualquier otra enfermedad. O sea que la próxima marcha va a ser para pedir fondos para ese caso. Debería, por ejemplo, de tanta cosa. Porque si en materia de salud, que deberíamos todos en adelante irnos organizando para solicitar y demandar, también está ahí el aspecto una de la pequeña salud. acotación. Para los adictos. Hay también adictas. otros temas que subyacentes. Por ejemplo, muchos usuarios de sustancias psicoactivas y que cumplen con criterios diagnósticos de enfermedad de adicción también son trastorno antisocial de personalidad. Entonces, ¿cómo tú vas a manejar una actividad delincuencial en un paciente que cumple criterio diagnóstico de adicción sin imponerle una consecuencia de tipo sanción, que puede ser privación de la libertad o que pueden ser otras? Es que hay que articular todos los sectores y por eso decía yo que recibía con beneplácito la introducción que hizo la magistrada, porque realmente que esté el Ministerio de Salud. Yo sé que tenemos muchas limitaciones, somos un país en vías de desarrollo, con limitaciones económicas, con una serie de situaciones, pero hay sectores que están trabajando, lamentablemente carecen del apoyo del sector privado y de una determinada política del gobierno superior de involucrar recursos y de adiestrar el personal para que todos estos esfuerzos hagan un mínimo en términos de contención, porque el problema no se va a resolver, Tatiana. Sí, se puede mejorar. Y ahí está el tema también de la violencia en sentido amplio. Y me quiero ir a la publicidad con la idea de que, bueno, este proyecto que siempre trata, ¿no? Apela a hablarle directamente al ciudadano, bajo su responsabilidad de exigir y, claro, cumplir sus responsabilidades y deberes. Pero estoy pensando, les planteo, debemos ejercer presión mediática hacia todos los sectores de la sociedad para que de alguna manera se nos escuche y se tomen en cuenta las acciones para cambiar este estado de cosas. Por un lado, Kenia, bien. Pero ¿y si la sociedad no entiende? Si ese ciudadano, si ese hombre, esa mujer no entiende que esta gente también merece, y ya es una visión de derechos humanos, que se le respete el debido proceso, que se le vea como un ser humano, que tiene la oportunidad de mejorar, no sé si cambiar completamente, pero sí mejorar y ser reinsertado. Bueno, me imagino tú habrás visto muchos casos positivos de la gente que has recibido y que has tratado. Tú también, Vicente, pero nosotros tenemos que concienciarnos en ese sentido primero, porque decimos, como te planteaba, es un parásito, ese no sirve para nada, dinero de mi bolsillo, del Estado, para tratar a un delincuente, al delincuente hay que matarlo, ese lo que merece es esto o aquello, y caramba, fíjense ustedes cuál es la realidad. No estamos siendo más papitas que el Papa, pero es la realidad. Y aquí se está hablando de tratar no solo al que ha cometido un hecho delictivo, sino también al enfermo, al paciente, al consumidor, al adicto, o sea, como aquí hemos ventilado, Kenia. Es tal como dice, es primero un tema de derechos fundamentales, es un derecho fundamental a la salud, y en segundo término es un tema que no involucra únicamente a la persona usuaria de drogas, al que consume problemático, sino a él, su entorno, su comunidad, su familia y por último a la sociedad en general, porque todo el colectivo que les rodea pues tienen en algún momento contacto con esa persona, contacto cuando la persona está fuera de control. Seamos honestos, ¿cuánta gente has podido ver mejorar su situación luego de recibir ciertas intervenciones y tratamientos? Por decirte, del piloto que contemplaba 60 personas, te puedo decir que los que culminaron, 15 personas ya lo culminaron satisfactoriamente y tienen, por supuesto, claro, eso atiende a otras cuestiones características, como señalaba Vicente, de su red de apoyo familiar, de la comunidad y de otras cuestiones que son imprescindibles, no es un mero tratamiento, eso involucra otras cuestiones que deben intervenir necesariamente. Y estos muchachos, muchachas, hombres y mujeres, cuando son interrogados, cuando son consultados, ¿qué dicen? ¿Qué expresan de sus necesidades, de sus realidades sociales, de su intención o no de cambio, cuando los ves allí de manera recurrente, para no decir reincidente, recurrente? Bueno, ellos en principio, es como decía Vicente inicialmente, eso no surge de golpe, eso tiene una trayectoria de su vida, una trayectoria familiar, una trayectoria psicológica, la desigualdad, la marginalidad
pobreza y muchísimas otras cosas. Y en el caso de las personas más jóvenes, por un tema de autenticación, inclusive, de autenticación respecto a los demás, de fuerza, de liderazgo respecto a su grupo de jóvenes. Ellos, evidentemente, víctimas del estigma, del maltrato por sus familiares y por el mismo entorno y por el mismo sistema de justicia, que a pesar de que estamos dando pasos respecto a la sensibilización, es muy difícil, por lo menos a los organismos policiales, explicarles que ellos tienen derechos humanos, ¿verdad? Es un poco difícil. Cosa, usted es una persona sensibilizada, formada, con vasta experiencia y puede mostrar y dar cátedra de todo su conocimiento, pero no todo el mundo, no todos los jueces son así, ni los policías, ni las autoridades del sistema judicial, o sea, nos consta. Amerita una sensibilización de eso, de que es una enfermedad, que no es una persona extraña, pero es un tema de sensibilización y es de política. Claro. Es de política. Es que este es un tema político. Es un tema de política, no es porque Vicente y yo desde nuestro radio de acción sabemos perfectamente lo que hay que hacer y tratamos de hacerlo. Es un tema de política y que el colectivo entienda que esa persona tiene derecho y que tú debes participar de manera activa como ciudadano, porque yo no vivo en una burbuja, yo vivo en esa sociedad de la que yo quiero apartar a esa persona. Claro, con unas soluciones individuales para problemas colectivos, Así imagínese es. usted. Nos vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso hablamos de falsificación de drogas legales. Señores, aquí se falsifica el alcohol como cosa loca. Yo cuando me enteré de eso, discúlpenme que me ría, pero es que hay tantas cosas que plantear del consumo, de lo normalizado que están las adicciones, en el caso del tabaco, o sea, y cómo el otro, que es un fumador pasivo porque no hay ningún respeto, gente que ni siquiera por condescendencia, por solidaridad le fuma al lado. Bueno, muchas cosas todavía que plantear. Después de la publicidad regresamos. Es un placer recibir en Así las Cosas a Vicente Taponé, todo una institución, si hablamos en materia de adicciones en la República Dominicana. Él es el director ejecutivo de la Clínica Fénix, psicoterapista y consejero en adicción. Y lo hemos consultado hace muchos años y hoy aquí en este espacio pues retomamos el tema de las adicciones, las drogas legales y las ilegales. Mucho que conversar, hemos estado nuevamente releyendo, Vicente, y todavía se mantienen algunos términos que debemos desmitificar, debemos digregar en este espacio. Empecemos por consumidores, usuarios, quienes tienen problemas o no con el consumo de drogas y todo eso. Bienvenido. Gracias, buenas, Tatiana, a ti y a todos los que te siguen. A ti. Hablamos del abusador, del uso responsable o irresponsable, términos que, como decías, no estás totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Vamos a ver. Sí, es que hay una tendencia en la actualidad a hablar de consumo responsable de sustancias psicoactivas. Con todo esto de la revolución de la marihuana y de la legalización por todos lados de otra sustancia diferente al alcohol que muchos años atrás libró esa lucha de la legalización versus la ilegalidad del expendio y de la comercialización del alcohol. Yo me refiero a que no estoy totalmente de acuerdo con los términos que se están utilizando, porque lo que me ha tocado en la vida profesional es acompañar a las personas que sufren del drama de padecer la enfermedad biopsicosocial de la adicción. Entonces, para un enfermo adicto, usar una sustancia psicoactiva equivale a progresar en el deterioro de su calidad de vida al punto de agenciarse consecuencias tan dramáticas como cárceles, hospitales, manicomio y la muerte, que es el cliché que se utiliza en todos los espacios de consejería y de apoyo terapéutico a los enfermos adictos. No obstante, es una realidad que las personas usan sustancias psicoactivas. O sea, todo ser humano está expuesto al consumo de sustancias psicoactivas. La tendencia en la actualidad es a que, diferente al uso del alcohol, que todos estamos contestes de que es la normativa en el diario vivir de las personas, hay un aspecto de si a los 18 años es que se puede consumir alcohol legalmente, nuestra legislación así lo instituye, pero al final el alcohol está socialmente aceptado y
de cierta manera la sociedad gira en torno al alcohol. No solamente, vamos a decir aceptado, tú eres un anormal, una cosa, si no te tomas un traguito, claro, te excluye. Tatiana, así mismo. Pero ahora... Inclusive con el tabaco, porque también hablar de las legales, incluyendo el tabaco, si no tienes el cigarrillo en mano, estás fuera de tono. A cierta edad eso es así. Increíble. Si tú eres un adolescente entrando en la edad adulta y estás en SVG afuera o en Bocanegra, donde se pueda, afuera, y tú estás afuera y no tienes un trago en la mano y un cigarrillo, hay un estigma. El tabaco o el cigarrillo. ¿Qué está pasando? Pero a donde voy es a otras sustancias psicoactivas. Por ejemplo, la marihuana, que dentro de poco, yo no tengo la menor duda, nuestro país entrará en el debate de legalizarla o no legalizarla. Que ya legisladores lo han dicho públicamente, que al igual que otros países deberíamos legalizar el consumo. Genera cierta preocupación en el ámbito de los que trabajamos en el sector salud para prevenir y para ayudar a las personas enfermas de adicción, prevenir el desarrollo de la enfermedad, que estemos hablando de sustancias psicoactivas con una connotación de uso o consumo responsable, porque realmente las drogas o las sustancias psicoactivas alteran no solamente la parte biológica a través del impacto que tienen en la neuroquímica cerebral, sino en el manejo, en la conducta, en el desarrollo emocional del individuo. Y si como sociedad queremos aspirar a ser una mejor sociedad, pues debemos de dejar claro conceptualmente que las sustancias psicoactivas dañan la calidad de vida del ser humano. Entonces, exponernos a que haya una masificación del consumo y una exposición puede tener muchísimos factores positivos. A nivel de cargas impositivas puede ser muy bueno para una sociedad gravar impositivamente una sustancia que de hecho se está consumiendo de manera masiva. Claro. En términos de prevenir actividades delincuenciales, por ahí viene la cosa. También podemos hablar, pero en términos de salud tenemos que estar claros que la aspiración legítima de un ser humano evolucionando es poder lograr divertirse, poder lograr romper con los temores, con las ansiedades, con todo lo que genera la fobia social que muchas personas manejan de una forma diferente a estar bajo los efectos de una sustancia psicoactiva y lidiar con esas situaciones a través del uso de sustancias psicoactivas. Que por el contrario deberíamos entonces restringir aún más, como lo han logrado otros países, al punto de que ni siquiera en las vías públicas se te puede ver con un cigarrillo en la mano, o la venta de bebidas alcohólicas se compra a través del Estado, tiendas especializadas, casos Canadá y otros por ahí. En República Dominicana, la ley 5088 de drogas, que la vamos a estar debatiendo un poco más adelante, la 4800 con relación al tabaco bajo techo, no se puede, en los vehículos cerrados y demás. Ahora, ¿entiendes tú, bajo esa perspectiva de la medicina, que deberíamos restringir muchísimo más el que las personas puedan fumar, tomen grandes cantidades de alcohol? Te tomo el referente, pero yo lo voy a enfatizar desde el aspecto de lo que es la actividad psicoeducativa. O sea, a mí me gustaría la restricción desde el ámbito de trabajar con la familia, con el niño en formación sobre lo que son las relaciones intrafamiliares, el educar a un hijo con límites, con amor, el evitar la complacencia, la permisividad, el permitir que las personas en el ámbito del sistema familiar y en la escuela y en las estructuras sociales nucleares, como son los clubes, como son los espacios de actividades de tipo espirituales o religiosos, que todo el tiempo estemos formando a los seres humanos sobre lo que es calidad de vida, que es el mecanismo más idóneo, perdón por la redundancia, el mecanismo idóneo para contrarrestar el hecho de que una persona quiera escapar a través del uso de una sustancia psicoactiva, que es donde empieza a desarrollarse ya lo que es enfermedad de adicción. Cuando una persona ya no usa solo para recrearse, sino para lidiar con emociones, claro, con sentimientos. Con la realidad, el día a día. Y su calidad de vida se va deteriorando, eso exponencialmente va llevando a la persona a desear más, escapar de esa realidad, y ahí es que se crea la relación de consumo obsesivo y compulsivo de drogas y de actividades. Eso es interesantísimo, Vicente, porque se pudiera entender, inclusive se lee en muchos informes internacionales, que pobreza, caldo de cultivos para el consumo de drogas, la disgregación familiar y todo ese problema social que tenemos, no en República
República Dominicana. Sin embargo, hay otras poblaciones. No tiene que ver solo con la carencia económica, o sea, la limitante de recursos económicos en un hogar. Definitivamente. Entonces vamos a hablar de esos perfiles. República Dominicana, aterrizando aquí, ¿cuáles son las realidades? ¿Qué se está midiendo? ¿Qué números tenemos? ¿Qué descripciones podemos compartir con la audiencia al 2017? Yo diría que el aspecto fundamental es el deterioro del desarrollo emocional y de lo que es crecer en valores de nuestra sociedad. Pero definitivamente aquí en República Dominicana hay una convergencia de múltiples factores. O sea, cuando tú estás en un barrio marginado y hay una presión para tener unos tenis de un tipo, y tú sabes que el tigre que está en la esquina disparando bolsitas de crack sube y escala económicamente y se convierte en un referente en ese barrio de ser validado, de ser querido, porque la señora recibe su boronita, la que está en la casa en la puerta de la esquina, le hacen el sancocho, le dan la televisión. Entonces hay todo un movimiento alrededor de esa actividad donde el que está generando la actividad de venta de drogas y de haciendo que prolifere el consumo es visto como una especie de ganador, de una persona con más potencial para recibir afecto, cariño, para tener mejor calidad de vida, porque es el que sale en el carro, es el que se muda a otro sitio. Validación social. Ese muchacho que está ahí viendo todo eso, crece confundido. Si adicional a eso el papá tiene problemas ya de consumo de droga o la mamá lo está criando sola y no tiene los recursos económicos, se va marginando, llega un momento en que quiere entrar en una serie de conductas y de actividades. Mencionas la parte económica, es importante porque también se ha dicho que quienes trafican, quienes están lucrándose del negocio, generalmente no consumen. ¿Es así que ves tú aquí en República Dominicana? Eso es a nivel de las altas esferas del tráfico de drogas. En el microtráfico, en el barrio, ¿no? No, en el microtráfico es todo lo diferente. Lo que vemos normalmente son enfermos adictos, o sea, ya personas que han desarrollado la enfermedad de la adicción, que se enganchan a traquetero, a vender droga, a hacer, mira, yo voy a invertir esta cantidad de dinero, la voy a partir en bolsita y a mis amigos y a los compañeros voy a empezar a vender. Ese es un pequeño eso es un microtráfico, porque claro, ese es un individuo que está comprando una libra de marihuana o está comprando 100 gramos de cocaína y lo está cortando, lo está poniendo a crecer en términos de lo que se llama quitarle la pureza a la droga a través de cortarla o de mezclarla con otra sustancia. Y ese está vendiendo esas porciones en su mismo entorno. Ese es el que va a la fiesta y riega la pastilla de esta. Claro, pero al final ese es un consumidor que además es un enfermo adicto. No son todos los casos, pero la mayoría de los que están en pequeña escala en el intercambio de drogas por dinero son parte del problema del abuso y del consumo masificado de sustancias psicoactivas. Hay que hablar un poco del tratamiento, o sea, ¿qué atención le está dando el Estado, los organismos no gubernamentales, las clínicas, en el caso, por ejemplo, de Fundación Fénix, o los especialistas en la materia que reciben constantemente familias, o sea, adicciones severas, ¿no? Situaciones bastante complejas? Teníamos aquí un dato. 1 de cada 6 personas reciben tratamiento, esto a nivel mundial. No sé cómo anda en República Dominicana, porque hay un tema de la vergüenza. Yo creo que el aspecto social de las familias no reconocer que tienen a un adicto en su casa o quizás no prestarle la debida importancia, ¿no? Porque afecta a todos y todas. Tú me has planteado 2 escenarios y el primero a mí me causa hasta cierto dolor. ¿Qué ha pasado en República Dominicana desde la esfera gubernamental o del Estado, de las políticas que hay para trabajar con el tema adicción, con el tema consumo de droga, con el tema que nos ocupa? Y la respuesta que yo te voy a dar es que ni siquiera a nivel privado, las instituciones que hace 20 años estaban trabajando en el área son las mismas que están trabajando el día de hoy, salvo honrosas excepciones, sin grandes diferencias en términos de su esquema de funcionamiento. Y el Estado, aunque tú veas que el Consejo Nacional de Drogas está haciendo una actividad, que se está involucrando la Organización de Estados Americanos y que están viniendo a formar y que se están llenando formularios, esencialmente la política de apoyo al sector salud que trabaja con adicción, la política de actividades educativas para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas,
y todo lo que tiene que ver con el tema adicción, enfocado clínicamente de salud, ni desde el Estado, ni desde la parte privada ha sufrido cambios. Entonces, el aumento de las actividades relacionadas con consumo de drogas y otras actividades que se derivan de la misma, como es la delincuencia, en aumento exponencialmente, a mí me toca decir aquí que tristemente nuestro país lo que ha hecho es que ha retrocedido en términos de darle contención y de darle respuesta a esta situación. La otra cosa que tú decías, familias, que tiene que ver con todo el contexto de cómo afecta esto a la familia. Hoy en día no está tan estigmatizado, pero lamentablemente ni se ha trabajado el desarrollo humano para prevenir el comportamiento adictivo como vía de escape, ni se ha trabajado en la sociedad dominicana para hacer conciencia de todo lo que está pasando ahí en toda esa banca de apuestas, en todos esos comadones, en todas esas esquinas de los barrios marginados. Y en los tribunales de la República también. Y sobre eso vamos a hablar. Te pido que nos acompañes en la siguiente mesa para hablar de todo el sistema judicial. ¿Qué ocurre con estos muchachos y muchachas que son utilizados como mulas para el microtráfico? ¿Y qué tratamiento se le está realizando en República Dominicana para su reinserción y que no vuelvan? Como ha dicho la magistrada muchas veces que le he visto, no te quiero ver aquí otra vez, ¿eh? Pues después de la publicidad conversamos con ella, quédense. Dale. De regreso en Así las Cosas, sumamos a la mesa a la licenciada María Esther Carbucia, psicóloga clínica con especialidad en terapia sexual y de pareja. Tiene bastante experiencia en temas sobre trata y tráfico de personas, usuario de drogas y consejería en VIH-Sida. De igual forma, presentamos a Yosinel Ruiz Pérez, quien es químico forense a cargo del Departamento de Toxicología del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF. Y continúa con nosotros la magistrada aquí, ya que estaba aquí en el bloque anterior. Consultar, bueno, con nuestros especialistas y compartir con ustedes la audiencia que en cuanto al cannabis es la droga más consumida del mundo. Hablemos de eso porque en República Dominicana, cuando mencionamos las edades de 12, 13, 14, 15 años, un poco preocupante, 1 de cada 20 personas de edad adulta que han consumido estupefacientes ilegales de 15 a 64 años. También decir que el 5% de la población adulta del mundo ha consumido alguna droga ilícita por lo menos una vez. Esto es importante. Y si nos vamos al alcohol, que vamos a entrar ahí específicamente en el caso del INACIF y la falsificación de bebidas alcohólicas, América Latina y el Caribe, las personas consumen una media de 8.4 litros de alcohol. Eso supone un 2.2 litros más que el promedio mundial. Y bueno, hablando de tabaco ya en adelante, pero empecemos por ahí. Empecemos con el INACIF. Los procedimientos que ustedes utilizan para identificar la ilegalidad de estas bebidas alcohólicas y cuando supone, ¿no?, un peligro, no solo en términos judiciales, o sea, en términos legales, sino de salud, porque cualquiera puede fallecer, puede perder la vida por estarse tomando algo que no es. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Tatiana. Nosotros a través de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, nosotros recibimos muestras de bebidas alcohólicas adulteradas con el fin de establecer la legalidad, o sea, si son originales o falsificadas. El proceso básicamente consiste en recibo de muestra y recibo de un patrón original. Entonces procedemos a hacer la comparación de las bebidas. Ok, y cuéntame con qué frecuencia, porque yo estaba sorprendida cuando me dijeron la primera vez que esto es el pan de cada día. En los últimos años ha ido aumentando los casos de falsificación de bebidas alcohólicas. Ha ido creciendo al pasar del tiempo. ¿Qué tanto, para que la gente tenga una idea? Bueno, nosotros podemos decir en términos anuales, por ejemplo, este año hemos recibido ya unos 25 casos de adulteración de bebidas
del Distrito Nacional, básicamente. ¿Tendrá esto que ver con la gran cantidad de alcohol que se consume en República Dominicana? Que aunque como veíamos estas estadísticas de la OMS, no estamos pioneros, no estamos punteros, a diferencia de otros países, pero sí es muchísimo. Aquí se toma el Día de la Altagracia, se toma cuando nace tu niño, se toma, inclusive es parte de la irresponsabilidad de muchos conductores y por ende tantos accidentes de tránsito en nuestro país. ¿Tendrá una relación con esto? Pensamos que sí, que hay una relación. Y como citabas, la OMS establece también que debido al crecimiento económico de los pueblos, eso ha ido moviendo o incrementando lo que es el consumo de alcohol y otras drogas. Señores, es que aquí la gente consume alcohol, fuma y es socialmente aceptado. Ahora, cuando hablamos de drogas, veamos esa visión distinta que tiene la licenciada María Esther Carbucia. Me parece muy interesante el hecho de la responsabilidad de cada quien y de ser tratado bajo un criterio de control, porque es una adicción al fin. A ver, la escuchamos. Sí, nosotros, Tatiana, dentro de nuestro abordaje que hacemos con referente a las personas que tienen uso problemático, quizás sabemos que hay órganos y hay instituciones y fundaciones que trabajan el tema de la rehabilitación con un fin de que esta persona llegue a la abstinencia y de que llegue a la reformación. Nosotros quizás viendo la realidad de que estamos en un país en donde, como bien se dijo anteriormente, no contamos con muchos fondos como para que se invierta en este tema y se dé una respuesta efectiva a nivel de la salud de las personas que tienen esta problemática. Vemos el reto de que tenemos que hacer algo diferente. Ese algo diferente es saber que las personas consumen por múltiples razones, pueden consumir de forma recreativa, pueden consumir de forma adaptativa, o sea, para yo poder soportar o no una larga jornada de trabajo, para yo poder estar de una manera más alerta ante alguna situación que tenga que desempeñarme dentro de mi misma función de trabajo o demás. Y dentro de eso nosotros hemos puesto el empeño en abordar en base a la reducción de daños. Esto es dotarle a las personas de herramientas que le ayuden a que dentro de su consumo minimicen el impacto que tiene su cuerpo y su vida producto del consumo de las sustancias. Esto es cómo hacerlo de manera prudente para que Exactamente. no pongas en peligro tu vida ni la de los demás. Exactamente. O sea, más que vetar el hecho del consumo, porque el hecho de que yo lo quiera vetar no significa que eso va a parar de que las personas consuman. ¿Y cómo se diferencia quien verdaderamente tiene la capacidad del poder sobre sí mismo para controlar el consumo y quienes no? Bueno, hay todo un proceso a través de pruebas, a través de discriminación por personales de el sector de la salud, psicólogos, psiquiatras, que determinan si esa persona tiene las habilidades como para poder entonces tener esas herramientas y poderlas usar. Ya una persona, como bien decía el doctor, de que tiene una conducta antisocial, pues ya sabemos de que hay otros añadidos que realmente dificultarían de que esa persona pueda por decisión propia el tomar ese tipo de control. Okay. Esto es dirigido y aplica para alcohol, tabaco y drogas ilegales. Aplica para cualquier sustancia que se consuma. La estrategia de reducción de daño se puede utilizar hasta con el tema de la obesidad. Y ha funcionado en otros países. Hablábamos aquí antes de iniciar públicamente que en Europa, por ejemplo, ya es recibido de manera distinta, claro, porque es una realidad también diferente, socioculturalmente hablando. Sí, pero tenemos, por ejemplo, no tenemos que irnos tan lejos. Pudiéramos ver dentro de esas estrategias implementaciones que se han hecho en Puerto Rico con el tema de agarrar y dotar a las personas que utilizan drogas inyectables, en el caso de los usuarios de la heroína, el poder sustituir ese medicamento, esa droga con medicamentos a través de la buprenorfina, a través de la metadona, a través de otras sustancias, como forma de que la persona, el impacto a su cuerpo sea menor, sigue aún teniendo una sustancia que va a alterar, pero se hace de manera gradual y sistemática, no se hace de golpe. Aparte también, por ejemplo, aquí
El hecho de las estrategias de reducción de daño implica, por ejemplo, de que tengamos programas de reparto de jeringas a las personas, porque así estaríamos disminuyendo la posibilidad de contagio tanto de VIH como de hepatitis y de otros tipos de enfermedades. Por el tema de que los usuarios de drogas rehúsan las jeringas. Entonces ahí pues tendríamos un impacto en reducir lo que es la parte del contagio y reducir el impacto también hacia la persona. Interesante, muy interesante. Kenya, para República Dominicana pudiera funcionar el implementar programas de este tipo, claro, bajo una visión bastante progresista, responsable y que todo el mundo sepa que se trata de mitigar un poco el daño. O sea, no sé qué piensas tú de la Definitivamente nosotros como país debemos repensar las políticas en materia de drogas. Hay que repensarlas y hacer un estudio completo, cuantitativo, cualitativo, sincero, sin dobles morales, ¿verdad? Que identifique claramente costo, beneficio para el ciudadano, para el paciente, para la persona, para el mismo Ministerio de Salud, porque hablamos de costos, no tenemos, pero esa negativa de entrada no implica que hayamos, que tengamos palpable. ¿Por qué no? ¿Cuánto gastamos? En esta reducción de daños interesantísima? Por ejemplo, el usuario de sustancias inyectables, ¿verdad? Con el tema de VIH y demás. O sea, esto amerita un análisis y pudiera explorarse. Hay otros países que le ha funcionado perfecto, porque igual, prohibido o no, se sigue consumiendo. Entonces, la reducción de daños yo entiendo que es una herramienta adecuada. ¿Y cómo entonces trabajar el aspecto social desde la construcción? ¿Están apoyando que la gente siga haciéndolo? Me ha pasado, desde que estoy hablando de embarazo en adolescente, con el tema de darle un método de planificación, un preservativo a un adolescente. O sea, ¿cómo trabajar con esto? Porque el alcohol, como decíamos, recibido, socialmente aceptado, la gente sigue. En Europa se te colocan fotografías y mensajes que ya son obligatorios por ley. Aquí en República Dominicana hay una coletilla que se contempla, pero aún así no tenemos muchas restricciones de este tipo. Fíjate en el caso que mencionaba de los conductores irresponsables. Hay una campaña de concienciación vial, se hacen esfuerzos constantes, se destina mucho dinero al Estado Dominicano a atender esto. Sin embargo, la gente sigue con su cerveza, sigue con el alcohol, inobservancia muchas veces a los menores que se intoxican. O sea, muchas situaciones que tienen que ver con el ciudadano. Entonces, no sé, en materia legal, psicológica, ustedes como expertos en sus áreas, pudieran ya irle planteando soluciones viables, soluciones realizables al Estado Dominicano y a la ciudadanía en sentido general. Desde tener, por ejemplo, un sistema en el que se tipifica a la persona que tiene una enfermedad como un criminal, ya vamos mal. Tipificar, por ejemplo, de que tenemos una ley, que es la 50 par de 8, en la que perfectamente a una persona que tiene un problema de adicción, por el hecho de tener una sustancia encima, se le criminalice, o sea, aunque sea para su consumo, que no es para venta, y se tipifique como si fuera un traficante, ya ahí tenemos que ver un cambio en ese marco también. Aumentar entonces la cantidad, Kenya. Sí, porque definitivamente la ley 5088 tiene una naturaleza cuantitativa. Estamos partiendo desde el momento en que se creó esta ley, evidentemente era distinto los escenarios y lo que se pensaba del consumo de sustancias. No solamente la cantidad, sino toda la ley. Exacto, entonces ver esa parte, porque así entonces pudiéramos hacer otro tipo de respuesta. El tema, por ejemplo, que lo tratamos mucho desde la abogacía, desde la institución para la cual trabajo, que es el COIN, el Centro de Orientación e Investigación Integral, trabajamos mucho la parte de que, por ejemplo, ahorita hablábamos de la reinserción social. Claro. Cómo una persona, producto de una enfermedad que tiene, que es la adicción, que ha tenido ya problemas con la ley, ya tiene una ficha, ya tiene una marca que socialmente le imposibilita a tener un trabajo digno, a tener otras cosas. ¿Cómo lo sacamos de ahí? Porque entonces el yo no tener esa condicionante, ¿qué me va a hacer? Probablemente delinquir, probablemente tener otras opciones que me la están, me están obligando a tener que hacerla, porque
de alguna forma no me dan otras opciones. Claro, hay una discusión entonces que debemos sostener de manera inmediata pero muy sincera, y esto incluye a los medios de comunicación, gente que, analizando la perspectiva que tú acabas de presentar, pudiera ser un planteamiento inteligente, pero se necesitan de muchas voluntades. Exacto. Y la primera es quitarse la careta, o sea, la voluntad de yo desenmascararme a mí mismo y a esta sociedad que muchas cosas las aplaude, sin embargo no busca soluciones que son estructurales. 88, señores, pero esto ya, ¿qué hay que hacer? Nos vamos a la publicidad para concluir con nuestro editorial y también compartir las opiniones a propósito de expertos puertorriqueños que estuvieron en República Dominicana y hablaron de qué han estado haciendo allá, qué ha funcionado. Una visión bastante interesante también que nos comentan. Veamos. Pues, sobre todas las cosas, aquí a veces están más reacios a hablar de algunos temas del consumo de drogas. En Puerto Rico se están dando pasos minúsculos y pequeñas reformas, ¿no? Y por ser colonia de los Estados Unidos, muchas veces nos fortalece en poder hablar de esos cambios que están teniendo en los Estados Unidos para motivar que se den ese tipo de discusión y ese tipo de diálogo con los que crean las políticas públicas para que se reformen pues, las formas de cómo están implementando las leyes. República Dominicana pues sí puede mostrarse reacio porque hay muchos grupos de interés, muchas veces grupos religiosos, muchos grupos a veces comunitarios que también sirven a lo mejor pues para no dar esa visión de cambio social. Pues nosotros estamos trabajando en una ley que se llama la Ley del Buen Samaritano, donde promovemos que si alguien tiene un problema, que la gente pueda ir a buscar ayuda y que si tiene drogas encima, pues no sea castigado. Si tiene a lo mejor algunas sustancias que puedan buscar que lo lleve a prisión, pues esa persona no sea encarcelada. En ese aspecto también se promueve un tipo de medicina como en Narcan o Subursona, donde prácticamente si se le da este tipo de medicamento, pues puede revertir los efectos de una sobredosis si alguien pues combinó mal o utilizó droga mal y está sufriendo una sobredosis. Agradeciendo muchísimo la participación de nuestros invitados porque han expuesto ideas de interés. Desde la especialización y la práctica, también tomando como base el respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos en su conjunto, se han comentado las realidades respecto a estos estigmas y discriminaciones, pero de igual forma complicidad, inobservancia e indolencia de muchos de nuestras autoridades, y hablo de lo estatal y lo privado, de lo familiar y lo social. Una verdadera política preventiva no puede hacer abstracción de la estructura socioeconómica y de los aspectos culturales que constituyen el contexto social de los consumidores de drogas, las desigualdades, la falta de oportunidades para grandes sectores de nuestra población aquí en República Dominicana, la marginación, esa pobreza, el desempleo, el abandono escolar o la discriminación, también el analfabetismo, la carencia de una vivienda digna, los procesos de urbanización e industrialización sin una planificación adecuada. Por supuesto que deben considerarse como factores causantes de la aparición masiva de las drogodependencias. Hay mucho que hacer. Sin dudas, si cada uno de nosotros miramos a nuestro alrededor, nos enfocamos en nuestras familias, comunidades, encontraremos de manera fácil y rápida por dónde empezar. Que así sea. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.